EWTN. Vivamos la verdad. Vivamos católicos. A la muy religiosa señora, la señora Teresa de Jesús, Montilla, 2 de abril de 1568. La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra merced siempre. Sea en buena hora la venida a estas tierras, pues confío de nuestro Señor que ha de ser para que Él reciba mayor servicio de esa peregrinación que del encerramiento en la celda. Que cierto, señora, la necesidad que en las ánimas hay es tanta que hace de los que un poco de conocimiento tienen del valor de ellas apartarse de los abrazos continuos del Señor por ganarle ánimas donde repose, pues tanto trabajó por ellas. Juan de Ávila, el sacerdote diocesano, el reformador, el misionero, el director espiritual y patrono del clero secular de España, tenía el don de la palabra. Quedan testimonios de su extraordinaria elocuencia, de su predicación incisiva y clara que llenaba las plazas y convertía los corazones. Pero tenía también el don de la palabra escrita. Se conservan en sus obras completas sus tratados de vida espiritual, sus sermones y pláticas y buena parte de su abundante epistolario. Recorrer sus cartas es transitar por su vida entera, caminar de puntillas por lo más recóndito del corazón humano, en un peregrinaje que nos deslumbra por su hondura espiritual y que nos lleva de su pluma a encontrarnos con caballeros de la época, mujeres y hombres enamorados de Dios, sacerdotes que necesitaban una palabra de consuelo en medio de la tribulación, monjas que aguardaban su misiva en tiempo de Navidad o sus amigos. Qué gran pléyade y selecta corona de amigos, en la que se encuentran entre otros Teresa de Jesús, Ignacio de Loyola, Francisco de Borja, Pedro de Alcántara y Juan de Dios, todos ellos hoy ya santos de la Iglesia. También Fray Luis de Granada, su primer biógrafo. Juan de Ávila nació el día de la Epifanía, 6 de enero, al declinar el siglo XV o comienzos del XVI. Vio la luz en Almodóvar del Campo, Ciudad Real. Fue hijo único de unos padres, Alonso de Ávila y Catalina Chichón, que al decir de Fray Luis de Granada eran de los más ricos y honrados del lugar. Estamos en la tierra de San Juan de Ávila. No era diócesis entonces, Ciudad Real. Era archidiócesis de Toledo, a la que pertenecía el pueblo de Almodóvar del Campo. Almodóvar del Campo entonces era una ciudad pujante. Sus padres lo educaron religiosamente, hasta tal punto que cuando marchó a Salamanca para estudiar leyes, le chocó tanto el ambiente salmantino de estudiantes, de juerga, de frivolidad, que decidió colgar las leyes y se volvió a su tierra, donde pidió que se le respetara un ritmo de vida auténticamente monacal. Enamorado de la Eucaristía y enamorado de la Virgen María, lleva una vida ascética, separada, es hijo único, se puede permitir en la familia el que el chico tenga estudios en casa y que pueda religiosamente desenvolverse a su aire. Tiene muy buena educación. Él se refiere después a alguien que le llevó al conocimiento de la Eucaristía y a adorar al Señor largas horas de oración al pie del sagrario.
Fueron tiempos recios los que vivió el maestro Ávila, al decir de Santa Teresa de Jesús, su contemporánea. Ambos no llegaron a conocerse, pero sí establecieron correspondencia epistolar, y el maestro Ávila aceptó el libro de la vida de Santa Teresa que ella le mandó para que lo revisara. Eran unos tiempos complejos, como sabemos. Terminada la Edad Media, el Renacimiento traía una nueva concepción del hombre y de la sociedad, también del hacer cultural, con la primacía del saber y la primacía de la inteligencia, coexistiendo también con una serie de movimientos de índole carismático espirituales que en no pocos momentos se vieron confrontados entre sí. Es una época en que España acaba de consolidar la unidad nacional con los reyes católicos y que se está abriendo a Europa un poco después con el reinado de Carlos I, que fue también emperador de Alemania, Carlos V. Una Europa que estaba fragmentándose por el cisma protestante y con el temor de los turcos en el Mediterráneo. Al muy reverendo señor y dignísimo padre, el padre Ignacio de Loyola, prepósito de la Compañía de Jesús en Roma, mi señor, Córdoba, 13 de abril de 1549. Muy reverendo señor y dignísimo padre, la caridad de vuestra paternidad causa en su corazón que le parezca tener obligación de me escribir y agradecer mi deseo y afición cerca de la Santa Compañía de Jesús, de la que vuestra paternidad es administrador, y con hacerla hecha sobre mí una tan verdadera obligación que a nuestro Señor plega darme fuerzas con que, siguiera en algo de ella, pueda salir. Dicen del maestro Juan de Ávila que se pasaba las noches ante un crucifijo o ante el Santísimo, encomendando la predicación que iba a hacer después a la gente, y bien que sacaba provecho de tan extraordinaria fuente porque los resultados eran formidables. A sus discípulos les decía: las almas se ganan con las rodillas, como aquel al que le preguntó: ¿usted espera convertir en cada sermón a alguna persona? No, eso no, le respondió el discípulo. Pues por eso no los convierte, le respondió Juan de Ávila, porque para poder obtener conversiones hay que tener fe en que sí se conseguirán conversiones. La fe mueve montañas. De su vida han quedado en la memoria escrita muchos pasajes que, releídos hoy, casi 5 siglos después de su muerte, aún conmueven y muestran en cada anécdota toda una categoría. Es bien conocida, por ejemplo, la invitación a 12 personas muy humildes a las que sentó a su mesa en el convite posterior a su primera misa. Juan de Ávila fue ordenado sacerdote en 1526 y quiso venerar la memoria de sus padres celebrando su primera Eucaristía en Almodóvar del Campo. Allí, en la ceremonia, estuvieron junto al altar los 12 pobres que luego comieron a su mesa. Él, como sabéis, nació en un pueblo de La Mancha, Almodóvar del Campo, y siendo todavía muy joven, de 14 o 15 años, sus padres lo mandaron a estudiar aquí, a Salamanca. El primer estudio era sobre leyes, derecho, lo que él llamaría después en una carta a un amigo, las negras leyes. Estudió un año o 2 y en un momento dado pues tuvo un proceso de conversión. Yo he escrito sobre ello, que Juan de Ávila se convirtió en Salamanca. Aquí había un padre dominico, el padre Hurtado, que estaba renovando un poco la sociedad salmantina y trató mucho con jóvenes. No me extraña que estuviera dentro de ese grupo, porque esos marcharon después bastantes a América. Y Juan de Ávila, la primera vocación que tuvo fue ir a América. Bien, en un momento dado, como dice el padre Granada, estando asistiendo a una fiesta de cañas, o sea, de toros, lo dejó todo, lo tiró, los libros, y se marchó a su pueblo. En un principio quiso ser una especie de ermitaño, a las afueras del pueblo, se salió, vivía como un ermitaño, y de pronto pasó un religioso franciscano por el pueblo y le dijo a sus padres que por qué no aprovechaban mejor, porque tenía condiciones para estudios.
entonces le indicaron que lo mandaran a Alcalá. Alcalá era entonces el centro más significado de lo que llamamos el heraldismo español. ¿Y Sevilla? Una frase que se dice muchas veces. Unas como conclusión y otras como comienzo de una etapa nueva. Y aplicado a San Juan de Ávila lo podemos decir de una forma ciertamente subrayada. Y Sevilla. Cambió su vida. Pero no solamente cambió su vida por el itinerario que pensaba realizar, misionero en América, casi recién descubierta, evangelizador de unas tierras nuevas, obispos que querían ya llevarse a Juan de Ávila, y un compañero suyo le hace ver lo que Dios quiere que vea, las mediaciones de la gente. Después, este compañero suyo, el venerable Contreras, hablará con el arzobispo escucha a Juan de Ávila y quedó cautivado por algo muy importante, porque hablaba de Dios con palabras de Dios. Y aquello se metía en el alma de la gente. Y comenzó en Sevilla a predicar, a anunciar el Evangelio, porque allí lo necesitaban. Pero llegó la Inquisición, lo metieron en la cárcel. Y allí Cristo se hizo más vivo que nunca, en la soledad, en el silencio, en la cruz. Y ya para siempre, Juan de Ávila será el maestro Ávila, el maestro de la cruz y el maestro de la palabra de Dios. Al reverendísimo señor y padre mío, el padre Francisco de Borja, general de la Compañía de Jesús en Roma, Montilla, 19 de febrero de 1566. No se queje vuestra paternidad de la cruz del regimiento que nuestro Señor ha puesto en sus hombros, que harto tiempo le ha dejado holgar debajo los regalos del obedecer. Y ya que vuestra paternidad es viejo o va a serlo, ha de tomar para sí lo dicho a San Pedro. Extenderás las manos y otro te ceñirá y te llevará donde no quieras. El maestro Ávila soñó con ser misionero en Nueva España, México. Vendió su abundante patrimonio, fruto de unas minas de plata heredadas de la familia, lo dio a los pobres y se preparó para el viaje. Pero no pudo ser. El arzobispo de Sevilla le convenció de que en España había mucha gente por evangelizar. Así que a aquel no le debemos una alforja repleta de síes y una simiente generosa que en aquellos años sembró en lugares como Jerez, Palma del Río, Alcalá de Guadaira, Utrera o Écija. Precisamente en Écija le llegaron tiempos recios de sufrimiento, enemistades y persecución, que también dieron luego su fruto fecundo. En la cárcel de la Inquisición escribió su famoso tratado de vida espiritual Audifilia, Escucha, hija, en el que dirige sus enseñanzas a doña Sancha Carrillo, hermana de un compañero y discípulo suyo, Pedro Fernández de Córdoba, e hija de los marqueses de Priego. Patrono del clero español, teólogo insigne, escritor ciertamente distinto y admirable. Distinto porque hablaba de aquellas cosas que muchas veces la gente no se atrevía a hablar. De que Dios, por encima de todo, es misericordia.
que más allá de los desgarrones que el pecado deja en la gente, está siempre la fuerza de la bondad de Dios. Pero San Juan de Ávila sobre todo tiene un nombre querido y que podemos decir como San Bernardo que te queda miel en los labios cuando uno lo pronuncia. El maestro Ávila. Maestro no porque decía cosas, sino porque era un referente, diríamos hoy, de lo que debe ser la figura de un sacerdote. El que habla de Dios, pero sabiendo muy bien que solamente se puede hablar de Dios hablando antes con Dios. Este pensamiento de Santo Domingo, él estuvo muy cerca de la escuela de los dominicos, fue el referente de su vida. No puedo hablar de Dios sin hablar antes con Dios. San Juan de Ávila se encontraba, podemos decir, en la cárcel de la Inquisición cuando escribió lo que se puede llamar su tratado más importante, se llama en latín el Audifilia, escucha hija, que es un tratado de vida espiritual y explica pues cómo la persona está llamada, la persona bautizada, a transformarse en Cristo, cómo escuchándole se escucha la palabra de Dios, la palabra personal de Dios es el mismo Jesús. Entonces, pues él escribe, redacta precisamente para una persona dirigida por él espiritualmente y por tanto cómo debe dejar lo que puede ser desorden en el corazón para que solo resuene en su corazón la palabra de Dios como resonó en María. Este sería como el tema básico. Después describe pues dificultades, que hay que superar, medios que hay que poner y siempre es para transformarse en Cristo. Y así pues la persona hace un camino de espiritualidad o de santidad. Ahora bien, esto refleja también su fisonomía, la propia de San Juan de Ávila, humana y espiritual. Es un hombre muy misericordioso, muy exigente y al mismo tiempo diciendo, Dios te ama, tú puedes amarle más, y hace posible el camino de santidad. Es un hombre pues muy humano y muy espiritual, sobre todo a partir de Jesús crucificado, que nos ha amado dando la vida por nosotros. A un predicador, Fray Luis de Granada, en 1544. Carissime. Las recetas generales que se deben dar a los que quieren servir al Señor son 4. La primera, que frecuenten los sacramentos de la confesión y comunión. La segunda, que sean y muy amigos de la lección. La tercera cosa es la oración. Y la cuarta es que entiendan en obras de caridad, cada uno según pudiere. Fray Luis de Granada, su discípulo y amigo, se colocaba a su lado e iba escribiendo a mano sus sermones. Por cada uno que predicaba Juan de Ávila, Fray Luis decía que sacaba material para 10 de los suyos. Sin duda, San Juan de Ávila ejerció una gran autoridad sobre el clero de la época. Los sacerdotes decían que predicaba como si estuviera oyendo al mismo Dios, y él, con la humildad y sencillez que le caracterizaba, cuando le preguntaban respondía que para poder llegar a ser un buen predicador, la cualidad principal era amar mucho a Dios. Él, en verdad, lo amó mucho y consiguió con ello que otros le amaran mucho también. Estamos en el siglo XVI español. Estamos en la iglesia que va del Renacimiento a la Contrarreforma o a la Reforma de Trento. Es una iglesia que necesitaba una transformación no solamente en las estructuras sociales y en las estructuras jerárquicas, era una reforma que tenía que nacer de interior, del corazón, de la mente, es decir, de un hombre convertido
enteramente a Jesucristo. Por eso la reforma para San Juan de Ávila, la reforma de la Iglesia, siempre es una reforma que nace de dentro hacia afuera. Es impulsada por el espíritu o alma de la Iglesia, para que pastores y fieles miren al único esposo de la Iglesia, que es Jesucristo, el Dios humanado. Mirando a ese Jesucristo, los clérigos, los sacerdotes, llevarán una vida que sea orgullo del cuerpo eclesial, que sean verdaderos pastores, que lo imiten los fieles. Por eso, la eclesiología de San Juan de Ávila es una eclesiología que nace del misterio del amor de Dios a los hombres, manifestado en Jesucristo muerto y resucitado. El maestro Juan de Ávila es uno de los intelectuales del siglo XVI que dedicó una buena parte de su actividad a cuestiones educativas. La educación en esta época adquirió una nueva importancia. El Renacimiento, el humanismo, la reforma religiosa piden que se haga un nuevo esfuerzo en favor de la educación. Juan de Ávila es uno de estos hombres que se ocupa de abrir este tipo de centros para acoger a grupos diversos. Influyen factores religiosos, puesto que hay una necesidad de formar a los creyentes católicos, porque es importante preservar la unidad de la doctrina y el comportamiento de las personas del catolicismo. Por otra parte, hay razones también económicas y sociales, puesto que la educación pasa a ser un signo de distinción social y además hay que preparar para las nuevas tareas profesionales que están surgiendo. Y hay otro factor que es el de las obras de beneficencia, entre las que se incluye la educación como un medio de atender a toda esa infancia y juventud que no tiene recursos para estudiar y que a través, sin embargo, de la educación van a poder salir de la pobreza. A Juan de Dios, el de Granada. Yo, hermano, tengo mucho deseo que vos deis buena cuenta de lo que nuestro Señor os encomendó, porque el buen siervo y leal ha de ganar 5 talentos con otros 5 que le dieron. No olvidéis a vos mismo, sino que entendáis que el más encomendado vos sois, porque poco aprovechará que a todos saquéis el pie del lodo si vos os quedáis en él. La nueva vida de Juan Ciudad Duarte, un portugués contemporáneo del maestro Ávila, comienza el 20 de enero de 1539, fiesta de San Sebastián, en el Campo de los Mártires, a la vera de la Alhambra, en Granada. Ese día, un predicador de fama, nuestro Juan de Ávila, habla a las multitudes y toca su corazón de manera definitiva. Es el encuentro con otro Juan, el portugués, a partir de ahora Juan de Dios, al que se le fijan en las entrañas las palabras de Juan de Ávila hasta el punto de volverse medio loco a la vista del mundo y gritar misericordia de forma incesante a los 4 vientos. Juan de Ávila tiene un papel fundamental en la conversión de Juan de Dios.
Y yo quisiera destacar especialmente el hecho de ese 20 de enero, esa fiesta de San Sebastián, que él viene a predicar aquí, pero hay un detalle que algunos biógrafos se despistan, y es que él sabía a qué gente iba a hablar. Ese 20 de enero, esa fiesta, está preparada por los comerciantes y el gremio de los que llevaban la economía. ¿Qué quiero decir con esto? Él sabía a la gente que tenía que hablar en ese momento. Él conocía la Andalucía de entonces, los que tenían mucho y los que estaban pasando hambre en Andalucía. Él podría haber hecho un discurso para ganarse al personal, y lo que hizo fue lo contrario. Él lo que habló es que Dios quería a todo el mundo y no hacía distinción de ningún tipo. Entonces la clave de ese discurso en ese momento, pienso yo, fue el hacerte ver a los que estaban escuchando que era injusto que el Dios que te quiere, tú te olvides de él. Esto fue la clave en Juan de Dios. Juan de Dios escucha esto y es lo que le revuelve. Supongo que a más gente de la que estaba allí en aquel momento le revolvería aquello, pero desde luego a Juan Ciudad le cambia su vida. Esto es lo que produce en Juan, que salga de aquel sitio, baje a la ciudad, se encuentre en la Puerta de Elvira, que era donde él vivía, trabajando, vendiendo sus libros, venda todo y ya la gente le tome por loco. Le toman por loco porque le revoluciona su vida y va por las calles gritando que hay que darse a Dios. Este es un hecho que en Granada casi yo diría que se recuerda hasta hoy. Pues como símbolo del gesto de Juan de Ávila con Juan de Dios estamos delante de la Puerta Elvira. Es un poco simbólico de cómo él cambió. Es decir, la vida de Juan de Dios detrás de esta puerta era un rincón donde él vendía libros, y cuando cambió, al escuchar la predicación de Juan de Ávila el 20 de enero, él cambia, vende todos los libros y se vuelca a la ciudad de Granada. Ese es el cambio, es el símbolo de esta Puerta de Elvira, que es un lugar entrañable. Por otro lado, un lugar muy estratégico, que Juan de Dios tenía su puesto de libros a la entrada de la ciudad. La relación de San Juan de Ávila con la Compañía de Jesús y con San Ignacio de Loyola es una relación muy entrañable. Fue un hombre que tuvo una gran preocupación por la formación sacerdotal y la formación de la juventud. Y cuando estaba en esa tarea, conoció a Ignacio de Loyola y a la Compañía de Jesús. Previamente había tenido un encuentro esporádico, pero que debió ser de mucho calado, con el que sería después tercer general de la Compañía de Jesús, San Francisco de Borja. San Francisco de Borja había venido a Granada para trasladar el cuerpo de la emperatriz Isabel y enterrarla junto a los reyes católicos. Como ella no había pedido expresamente que no se embalsamara su cuerpo, la verdad es que al descubrirlo el espectáculo debió ser impresionante por la putrefacción del cadáver. Cuando vio a una mujer de la hermosura de Isabel morir con 39 años, en nada, en pocos días, eso le impresionó seriamente. Al día siguiente del entierro, en los funerales, predicó San Juan de Ávila. Lo que oyó allí convenció a Francisco de Borja de que Juan de Ávila sería un gran consejero para lo que ya estaba pensando hacer en el momento en que pudiera hacerlo, que era entrar en la Compañía de Jesús. Tuvieron una conversación y ahí tuvo Francisco de Borja una gran confirmación de lo que haría después y de lo que llevaría a cabo con total éxito. San Juan de Ávila estuvo pensando hacerse jesuita. San Ignacio estaba encantado con la idea, pero San Juan de Ávila en esta época ya, un par de años antes de la muerte de San Ignacio, estaba tan mal de salud que estaba convencido de que él iba a ser una carga y no una ayuda. Incluso que por motivos de salud podrían hasta despedirlo. Entonces no se animó a entrar en la compañía. Sin embargo, se calculan en unos 30 los discípulos de San Juan de Ávila que, animados por él, se hicieron jesuitas.
a una monja cercana a la muerte. Por esto no esté desmayada con qué merecerá cuando muera. Todo lo puede su Jesucristo, y Él la ama y no la desamparará, que pues en el tiempo de navegar la ha guardado entre las tempestades de esta vida, no la dejará perder al tiempo del desembarcar. Póngase muy en sus manos. Juan de Ávila siempre tuvo lo que se conoce como una mala salud de hierro, pero no obstante predicó sin cesar. Ayudó a jóvenes y mayores, pobres y ricos, fundó universidades y colegios, escribió para sus discípulos y los famosos memoriales sobre la reforma de la Iglesia para el Concilio de Trento. Sus últimos años fueron de intenso padecimiento por la enfermedad, pero a pesar de ello, no dejó de confesar y de viajar cuanto pudo para predicar y consolar a quien lo necesitaba. Murió santamente en su humilde casa de Montilla, Córdoba, el 10 de mayo del año 1569. Fue beatificado en 1894 y el Papa Pablo VI lo canonizó en 1970. La Universidad de Baeza es el fruto de la conjunción de dos personas, del esfuerzo de dos personas que se constituyen en los ejes sobre los que gira la creación de la universidad. En 1538, el Papa Paulo III ha concedido la bula de la creación de los estudios en Baeza, y es en 1539 cuando Rodrigo López, un baezano que prospera en Roma, llega a ser notario y familiar del Papa Paulo III, encarga al maestro Juan de Ávila de la creación de la universidad. El maestro Juan de Ávila, que es apenas un predicador ambulante, produce en aquel desconcierto ver que se ha confiado en él la creación de una universidad. Sin embargo, el tiempo nos dirá que fue el gran acierto de Rodrigo López. Durante siglos, la Universidad de Baeza se convierte en una universidad de prestigio, y aquí es donde el maestro Juan de Ávila forja su idea sobre lo que debe ser la formación de los sacerdotes de una iglesia que quiere renovarse. Así queda plasmado en los memoriales que manda al Concilio de Trento, y la Universidad de Baeza se convierte en el referente de lo que debe ser la formación moderna de un sacerdote. Yo creo que ese esfuerzo del maestro Juan de Ávila es el que llevó a la Universidad de Baeza durante 300 años a ser un referente en la vida intelectual y espiritual de Andalucía y de España. Él, que tenía una formación académica muy sólida, fue también un gran innovador en cuanto a los métodos pedagógicos, en cuanto a su capacidad educadora. Por ejemplo, a la vez que creó una universidad, que creó colegios mayores y menores, discursos escritos de una gran talla intelectual, pues él escribe un catecismo en verso para que los niños se lo aprendan de memoria y lo canten por la calle, que era la manera no solo de evangelizar a los niños, sino también a los mayores, que se aprendían estos versos, estos cantos, que contenían pues, lo fundamental del mensaje cristiano, un catecismo que fue luego adoptado en muchos ambientes y concretamente pues, también llegó hasta Italia y a distintos puntos de Europa.
La primera fecha que tenemos de San Juan de Ávila en Montilla es el día 21 de julio de 1554. Asiste a la toma de hábito de Soraya de la Cruz, la condesa de Feria, en el cercano convento de las Clarisas de Montilla. Aquí llega San Juan de Ávila enfermo, de cuerpo. Sus piernas, sobre todo su vista, hacen que tenga que ser ayudado por el padre Villarás, su amanuense, su secretario, que va a vivir en esta casa. Una casa que tiene ida y venida de sus discípulos. Aquí asisten a sus charlas, a sus conferencias, a sus pláticas, y desde aquí va a ser luz para grandes santos, grandes hombres, también gente sencilla que va a buscar su consejo. Transcurren 15 años aproximadamente desde la llegada de San Juan de Ávila hasta su muerte aquí en esta casa. La primera visita que tuvo en su agonía fue la del médico, en el cual le dijo que ya iba siendo hora de preparar su testamento. San Juan de Ávila le dice que no es necesario hacerlo, porque muere pobre. Un momento en el cual también le ofrecen la confesión, le piden que se apareje para prepararse a su partida, y también la marquesa le pide que si desea que se celebre una misa, le dice que si quiere que sea la del Santísimo Sacramento o la de Nuestra Señora, y San Juan de Ávila, firme, le pide que sea la de la Resurrección. Será acompañado por los padres de la Compañía de Jesús. El padre rector de la compañía le dice que en esos instantes tendría muchos consuelos del Señor, y San Juan de Ávila le dice que tenía muchos temores por sus pecados. Le preguntan también dónde quiere ser sepultado, en Santa Clara, y él dice que quiere ser sepultado en la iglesia de los jesuitas. Les lega todo, su cuerpo, su doctrina, su vida. Sus dolores en estos momentos finales parece ser que eran bastante fuertes. Incluso hay una exclamación que sorprende. Él dice: bueno está ya, Señor, bueno está. Cuando está ya entrando prácticamente en agonía, van a ponerle en las manos una vela, un crucifijo y también una cuenta de indulgencia. Con esos santos objetos muere San Juan de Ávila en la mañana del 10 de mayo de 1569. El Maestro del amor de Dios continúa llevando a las personas a Él,